Gloria a Dios. Vamos a deleitarnos en la palabra del Señor en el libro de los Salmos 133, el versículo 1. Salmos 133, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué linda palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Este salmo empieza diciendo, mirad, mirad. O sea, estén atentos, reconozcan, seamos diligentes, prestemos mucha y especial y preferencial atención, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando habla este texto bíblico de habitar juntos en armonía, nos está llamando la atención a todos nosotros, nos está enseñando de qué importante son las relaciones en la familia. Para vivir en armonía hay que fortalecer las relaciones familiares. Y ese es el tema que yo les traigo con mucho amor en esta noche de parte del Señor Jesucristo, fortaleciendo las relaciones familiares. Y me encanta cuando el pastor Gabriel me llamó y me dice el tema es fortaleciendo las relaciones familiares. Es claro que la palabra fortalecer es hacer fuerte o más fuerte a algo o a alguien. Hacer fuerte o más fuerte. Y mire que esa palabra fortaleciendo nos está hablando de un presente continuo. No nos está hablando ni de un pasado ni de un futuro, sino el día a día. El día a día que Dios nos regale en su gran amor y misericordia. Usted y yo tenemos la responsabilidad de hacernos más fuertes en nuestras relaciones. Y yo, para empezar este tema, yo le oro a mi Señor Jesucristo que sea hablando a nuestros corazones en esta noche. Empezamos con una pregunta. ¿A usted le agrada vivir con su familia en la actualidad? ¿Usted le agrada vivir con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con su pareja? ¿A usted le agrada? ¿A usted le complace, le gusta vivir con esa persona? Segunda pregunta. ¿Usted siente que usted vive con personas cercanas a usted, íntimas a usted, cómplices con personas que le agradan y en la cual usted confía en ellas y también que a usted es agradable para ellas y también confían en usted? Y la tercera pregunta es, ¿ser miembro de esa familia en la cual usted pertenece es divertido y emocionante? Pensemos en esas preguntas, ¿sí? Entonces, si usted y yo podemos responder sí a esas tres preguntas, estoy muy seguro, plenamente convencido de que vivimos en lo que nosotros los terapeutas de familia llamamos una familia nutricia, una familia que nutre, una familia que cada día fortalece las relaciones al interior de ellas. Si contestamos no o no mucho, es posible que vivamos en una familia que tenemos ciertos conflictos, que todos los tenemos, lo cual no significa que sea una familia mala. Yo en esta noche yo no me quiero enfocar en familias buenas o familias buenas o malas, malas o buenas, no. Solo que los miembros que conforman esa familia no son tan felices o no han descubierto la forma de amar y de valorar abiertamente a los demás. Yo le hago una pregunta para usted, mi hermano y hermana, amigo que está conectado en esta noche. ¿Qué significa para usted la familia? ¿Qué significa para usted esa familia en la cual usted está sumergido, en la cual Dios le ha puesto, en la cual Dios le ha regalado? ¿Qué significa para usted esa familia? ¿Por qué hablo de significados? Porque a partir de los significados que nosotros le damos a las personas, a las cosas, a los fenómenos, a los objetos,
tenemos unos comportamientos, tenemos unas creencias. Por ejemplo, ¿qué significa Dios para nosotros? ¿Qué significa su gracia? ¿Qué significa su amor? A partir del significado que le damos a Dios, a su gracia, a su gran amor, nosotros tenemos unas creencias y nuestras creencias determinan nuestros comportamientos. ¿Qué significa la familia para usted? ¿Qué significa la familia para usted? Porque, hermanos, según lo que nos ha enseñado Dios a través de su bendita y gloriosa palabra, la familia es el lugar donde los seres humanos encontramos ese amor, encontramos la comprensión, el apoyo, aún cuando falle todo lo demás. La familia se puede decir que es ese oasis en medio de los desiertos que nos toca a veces vivir en el mundo. Pero hay personas que infortunadamente viven en la familia el desierto y el oasis lo viven por fuera de la familia. O hay personas que viven una familia como si fuera un infierno y por fuera el cielo. Hermanos queridos, la familia es ese lugar, ese nicho y cobijo de la humanidad. Es el lugar donde usted y yo podemos refrescarnos, recuperar esa energía para enfrentar con mayor eficacia el mundo exterior, la familia. Qué linda es la familia. Pero para millones de personas, para millones de familias conflictivas, esto es nada más que un sueño. Hoy por hoy hay muchos adultos, hay muchas personas que conforman la familia, que están tan ocupados solamente en decir a los hijos, en decir a los padres, en decir a sus hermanos, en decirle a sus abuelos, en decirle a su pareja, en lo que debe y lo que no debe de hacer. Y entonces, donde jamás aprenden a disfrutarse como personas, como seres humanos. Amén, que hay que expresar, claro, esto hay que hacer, esto no conviene hacer, amén. Pero solamente nos hacemos presentes para regañar. Solamente nos hacemos presentes para llamar la atención. Solamente nos hacemos presentes para criticar. Pero, hermanos queridos, muy poquitas personas se hacen presentes para elogiar. Muy poquito se hace presentes para reconocer, para apreciar, para darle ese lugar y ese trato preferencial y especial a la otra persona. Ya no hay un disfrute, ya no hay un gozo, ya no hay un goce, ya no hay un placer entre ellos. Por lo tanto, el ambiente es tenso, donde hay rigidez, hay autoritarismo y una familia llena, pero llena de secretos. ¿Qué tal nosotros llegar a ese estado? Hay desesperanza, impotencia y soledad entre los miembros de la familia. Nuestra familia es tensa. Nuestros padres, nuestros suegros, nuestros abuelos, hijos, nietos, hermanos, primos, se evitan entre ellos. Están tan ocupados en sus trabajos, están tan ocupados en sus estudios, están tan ocupados en las redes sociales, en una gran cantidad de actividades dentro y fuera de casa que rara vez tienen un contacto real, un contacto humano, un contacto íntimo, cercano con esos otros miembros de que son nuestra familia. Entonces, pensemos en esta noche algo muy importante. Hablando de las relaciones, entonces usted se preguntará que hay que fortalecer, que hay que hacer más fuerte las relaciones familiares. Vean mis familias. Cuando hablamos del clima relacional que hay al interior de la familia, llámese familia extensa, familia nuclear, porque hay una gran cantidad de tipologías familiares, familias monoparentales con jefatura femenina, donde solamente está la mamá con sus hijos, o la familia monoparental con jefatura masculina, donde está solamente el papá con sus hijos, la familia nuclear, que es papá, mamá e hijos, la familia extensa, que son abuelos, hijos, nietos. Tenemos una gran familia. ¿Y qué me dicen de la familia de la iglesia? Entonces, para fortalecer, hay que pensar en esta noche
en el clima relacional al interior de la familia. ¿Qué hace el clima relacional? Ojo pues, el clima. El clima relacional lo conforman 7 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? 7. 7 dimensiones que hacen el clima relacional al interior de la familia. Otro día vamos a profundizar en esto. Y hablando de ese clima relacional, todas las familias pasamos por estaciones. Las estaciones de verano, de invierno, de otoño, de primavera. Y lo que hace fuerte una familia, lo que hace que una familia crezca, permanezca y se fortalezca es estar cogidos de la mano, estar unidos y atravesar todos junticos las diferentes estaciones. Ese verano, ese invierno, ese otoño, esa primavera, esas estaciones, el clima relacional al interior de la familia. ¿Cuáles son esas 7 dimensiones que usted y yo como miembros de una familia hay que fortalecer? Primera dimensión, el clima relacional al interior de la familia la conforman. Primera dimensión, y es la autoridad. Hay que fortalecer más nuestra autoridad. ¿Qué significa la palabra autoridad? Viene de un verbo latino aullere, que significa ayudar a crecer. Eso significa la palabra autoridad. Significa ayudar a crecer. La autoridad no es Simón, más el favor, va y se cepilla los dientes. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo digo yo. Porque yo soy su papá. Aquí se tiene que hacer las cosas como yo diga. O entonces hay un extremo de la autoridad que es autoritarismo, donde solo hay rigidez. Ese autoritarismo, papás y mamás o personas duras y rígidas con el otro. El autoritarismo es un extremo de la autoridad, ayudar a crecer. O hay otro extremo de la autoridad que es la permisividad, el dejar hacer, el permitir que las personas hagan lo que ellos quieran. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo le pregunto a usted, papá y mamá, para fortalecer esa relación familiar, necesitamos hacer más fuerte nuestra autoridad, que significa ayudar a crecer. ¿En qué hay que ayudar a crecer a los hijos? ¿En qué hay que ayudarlos a crecer? Esa autoridad nos lleva a nosotros que hay que fortalecer al interior de la familia en 7 metas a nuestros hijos. Papás, escúchenme por favor. 7 metas que hay que fortalecer, que se llaman las metas del desarrollo en nuestros hijos. Cuando un niño y una niña nacen, ellos no saben qué es lo bueno, qué es lo malo. El niño no sabe qué es un principio, un valor, una norma. Ellos no saben. Entonces ahí donde entra su primer y más importante maestro, porque mire que la Biblia dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿en qué hay que ayudarlos a crecer? Hay que ejercer una autoridad y ayudarlos a crecer, primero que todo, en la autoestima. Mire que la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, una autoestima. Papás y mamás, cuán importante es ayudar a crecer a nuestros hijos en la autoestima. Para fortalecer esas relaciones familiares se necesitan personas que se amen, que se valoren, que se respeten, que se quieran, que tengan un concepto de sí, como dice la palabra de Dios. ¿Qué imagen tiene de sí esa persona que estamos nosotros educando, que nosotros estamos formando? Cuán importante la autoestima. Yo soy un convencido
que cuando una persona tiene una adecuada autoestima, no se deja influenciar por nada ni nadie. Es una persona convencida de a dónde lo sacó el Señor, de lo que está rodeado y para dónde es que va. Una autoestima formada desde los principios y valores cristianos. Que esa persona esté convencida cuál es el propósito de Dios para su vida. Solo cuando una persona comprende cuál es el propósito de Dios para su vida, esa persona se ama, esa persona se valora, esa persona se respeta. ¿Por qué? Porque valora la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces hay que ayudar a crecer a esos hijos en la autoestima. Segundo, hay que ayudarlos a crecer en la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Esa capacidad de tomar decisiones. Enseñarles a nuestros hijos que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad la salvación. Es nuestra responsabilidad porque ya Dios hizo lo que se necesitaba hacer. Ya. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Ya el Señor Jesús. Entonces hay que enseñarle a los niños, niñas, adolescentes, hay que ayudarlos a crecer en la toma de decisiones. Porque yo he aprendido en mi vida cristiana que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y consecuencias de decisiones que nosotros tomamos. Con razón dice la palabra de Dios, cada uno dará a Dios cuenta de sí. O sea, ese texto bíblico nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, de lo que hagamos, dejemos de hacer o permitamos. Entonces hay que ayudar a crecer. Esto hay que fortalecerlo. Se fortalecen las relaciones familiares cuando hay personas autónomas que saben tomar decisiones en pro de los demás y de sí mismo. Tercero, hay que ayudar a crecer a los hijos en la felicidad. Y ojo, una felicidad que no depende de los demás. Una felicidad que no depende de las circunstancias. Mire que cantamos el coro que dice, las circunstancias no nos mueven a nosotros. Cuando se le ayuda a crecer a ese hijo, que somos más que vencedores. ¿Sabe algo? Como dice el apóstol Pablo, que él aprendió a vivir con lo mucho y con lo poco. En abundancia y en escasez. Es decir, uno es feliz cuando aprende a vivir con lo que hay, con lo que tiene. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está la verdadera felicidad. Una felicidad que yo decido ser feliz. Hay que ayudar a crecer. La otra meta del desarrollo de nuestros hijos, hay que ayudarlos a crecer, y estamos hablando de la primera dimensión en ese clima relacional que es la autoridad, es la creatividad. No se les olvide, autoestima, autonomía, felicidad, creatividad. ¿Qué es la creatividad? Hombre, crear vida, crear cosas, crear situaciones, crear oportunidades en medio de las circunstancias. Y usted y yo tenemos una gran ganancia, que tenemos a nuestro creador de nuestro lado, nuestro gran creador, nuestro gran creador. Hay que ayudarle a crecer a nuestros hijos en esa creatividad, potenciar la creatividad también. Ahora bien, hay que ayudarles a crecer en la salud, entendiendo la salud no como la mera ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar. Estado completo de bienestar. No es la mera ausencia de enfermedad, sino en ese estado completo de bienestar que nos lo proporciona en esa dependencia del Señor, y cuando tenemos ese cuidado de sí, cuidado del otro y cuidado de la relación. Hay que ayudar a crecer a los hijos también en la disciplina. En la disciplina se fortalecen las relaciones familiares cuando se ayuda a crecer en la disciplina, que eso es otro tema que vamos a hablar después. Y se ayuda a crecer en la resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido y transformado en medio de ellas.
Miren, papás y mamás, la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros en esa primer dimensión, que es el que hace parte de ese clima relacional al interior de la familia. Hay que fortalecer más la autoridad. Y termino con esta dimensión. Yo le pregunto a usted, ¿usted es autoridad y tiene autoridad? Una cosa es ser autoridad y otra cosa es tener autoridad. Usted es la autoridad en la casa, pero yo no sé si usted tiene autoridad. Usted es y tiene autoridad. Eso entre el ser y el tener se construye. Se construye con decisiones correctas, justas y útiles para nuestros hijos y para la familia. Así que papás y mamás, familia, escúcheme por favor. Hay que fortalecer nuestra autoridad. Hay que ser más fuerte la autoridad. Nuestros hijos necesitan personas de autoridad. Nuestros hijos necesitan ver a personas que inspiren confianza, credibilidad, respeto, y esto solamente se logra con personas que tienen autoridad, la autoridad. La segunda dimensión que hay que fortalecer en el clima relacional, además de la autoridad, es el afecto. Es el afecto. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a sus padres? ¿Usted ama a sus abuelos? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Ama a su cónyuge? ¿Ama a sus hermanos? Sí, pero ¿cómo se lo demuestra? Hay que fortalecer y perfeccionar nuestro amor para con esos seres queridos, para con esas personas, el afecto. Y algo que yo he aprendido también, hermanos amados, y el Señor me lo regaló a través del texto bíblico de Romanos, capítulo 5, el versículo 8. Esto es hermoso. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto a mí me ha enseñado, hermanos y hermanas, es que es muy fácil amar en las buenas. Es muy fácil amar cuando el otro no se equivoca. Es muy fácil amar cuando el otro no la embarra. Cuando el otro hace las cosas que me gusta, que me complace. Es muy fácil amar ahí. Pero cuando ese otro se equivoca, cuando ese otro la embarró, cuando ese otro hizo algo que a mí no me gustó, que a mí no me complace, es ahí, según la palabra de Dios, que a mí me enseña que hay donde verdaderamente usted y yo demostramos cuánto amamos a esa persona. Y usted de pronto ha tenido unos padres, un cónyuge, unos hijos, unos tíos, unos primos que de pronto se han equivocado. Pero le digo algo y se lo digo con mucho amor, hermano. Hermano, escúcheme por favor. Las personas no le hacen cosas a usted. Las personas hacen cosas. Ya usted y yo decidimos si eso nos afecta o no nos afecta. Las personas no nos hacen cosas. Yo ya decido si eso me afecta o no me afecta. Y ahí donde viene el amor. Ahí donde viene el amor, porque la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 18 nos enseña, hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, esto de amar es maravilloso. ¿Cuántas cosas le ha hecho su cónyuge a usted, sus hijos, sus padres, sus primos, sus tíos, que lo han afectado a usted? ¿Y a usted no le parece que es usted el que ha decidido que eso me lo afecte a usted? Eso uno es el que decide. Uno es el que le da poder a esas cosas. Es uno el que le da poder a esas personas para que eso afecte mi vida. Con razón nos enseña la palabra de Dios. Dice, el que no hace caso de la injuria es prudente. Mire qué lindo eso. Dice la palabra del Señor, el que no hace caso de la injuria es prudente. Es como si yo les sirviera a ustedes un vaso con agua y le echo veneno.
y yo le reparto agua con veneno a ustedes y ustedes saben que esa agua tiene veneno, ustedes se la toman. ¿Cierto que no se la toman? ¿Por qué? Porque ese veneno le hace daño a usted. Usted sabe que el veneno le hace daño. Si usted y yo sabemos que lo que están diciendo esas personas o lo que están haciendo esas personas, eso me hace daño, ahí donde viene, hermanos queridos, el tema del Señor Jesucristo que nos enseña en San Mateo, el capítulo 11, el versículo 29. San Mateo 11, 29, que el Señor Jesús nos dice, mira lo que nos enseña el Señor, lea en su Biblia, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermoso, ¿cierto? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa esto de la mansedumbre? ¿Qué significa la mansedumbre? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? Mire, el Señor nos está haciendo la invitación. Y es que para fortalecer las relaciones familiares, necesitamos, hermanos queridos, fortalecer la parte del amor. Si usted lee la carta al apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, allí nos habla que más el fruto del Espíritu es amor. Y cuando hay amor hay gozo, cuando hay amor hay paz, cuando hay amor hay mansedumbre, mansedumbre, la mansedumbre. Y el Señor Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Saben qué es mansedumbre? Hermanos, dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 4, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hermanos, si su cónyuge, sus hijos, su abuelo, su primo, su tío, su hermano, se salte contra ti, no dejes tu lugar, no la dejes. No dejes su lugar de ser un hijo de Dios. No dejes su lugar de ser un hombre de Dios, de ser un cristiano, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué significa la mansedumbre? Es decidir ser insensible a todo lo que nos quiera sacar de control. La mansedumbre es decidir ser insensible a todo lo que nos quiera sacar de control. Es cierto que a veces las personas dicen o hacen cosas o dejan de hacer que a nosotros nos saca del control. ¿Cierto que sí? Es porque yo decido eso. Es porque usted y yo decidimos eso. Que eso nos saque de control. Y cuando usted y yo permitimos que esas cosas nos saquen de control, eso es lo que lleva a la división en las familias. Eso es lo que lleva a las rupturas familiares. Eso es lo que lleva a la fractura familiares, al distanciamiento familiar. Hermanos, seamos realistas. Hoy por hoy, ¿cuántos matrimonios? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos hermanos están distanciados? ¿Están separados? ¿Por qué? Porque dejaron que eso que le dijeron, eso que le hicieron, lo sacara de control. ¿Cierto que sí? Cuba, yo conozco familias que llevan meses que no se hablan. Personas de esas familias que llevan meses que no se hablan, que no se miran. ¿Por qué? Por el tema esto del amor. Pero eso sí, voy a tocar algo que es crudo, pero es real. Vaya, obsérvelos en una sala de velación. Ahí sí, ahí ya dejamos a un lado y se nos olvida todo eso que nos hicieron. Y ahí sí hay ramos de flores, ahí sí hay recuerdos bonitos. Ahí sí valoramos cuando esa persona está en un cajón fúnebre, cuando ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, hermanos queridos, el Señor Jesús nos invita a que seamos mansos. Y vean, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que amemos de hecho y en verdad. ¿Y saben qué es amar? ¿Saben qué es amar? Amar tiene muchos conceptos, tiene muchos significados. Pero hermanos, en mi vida cristiana,
En mi vida profesional, yo he aprendido que amar es legitimar. Es decir, amar es reconocer la existencia de otro. Es decir, es cuando usted reconoce, vea lo que dice ahí, reconocer la existencia de otro. Ojo, reconocer la existencia de otro. Mire que hay un salmo que dice, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer, cuando uno reconoce, acepta. Cuando uno reconoce, tiene esa aceptación. Uno empieza a indagar, a escudriñar, a estudiar, a dejarse sumergir en esa aceptación. Entonces, reconocer la existencia de otro, un otro que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene deseos, que tiene sueños, que tiene proyectos, ese otro. Hermanos amados, ¿usted reconoce la existencia de su esposa? ¿Usted reconoce la existencia de su esposo, de sus hijos, de sus padres? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Será que usted solamente reconoce la existencia de su pareja, de su padre, de su hermano, solamente cuando usted lo necesite nomás? Pero cuando esa persona lo necesita, ¿usted qué? Hermanos, en el momento que usted y yo más necesitábamos de Dios, el Señor llegó a nuestras vidas. En el momento que más nosotros necesitábamos, Él llegó a nuestras vidas. Nosotros no le buscamos a Él nos halló, nos encontró a nosotros. Hermanos amados, reconocer la existencia de otro. Porque yo he aprendido, hermanos, en la patología de la comunicación humana, la descalificación es la peor manera de tratar a otro ser humano. Y el Señor no nos descalificó. El Señor nos recibió, nos aceptó. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros descalificamos a nuestros padres. Descalificamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestros hijos. No tenemos en cuenta sus conceptos. No tenemos en cuenta sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades. Solamente la familia gira en torno a mí. Egocentrismo, una perspectiva egocéntrica donde tengo en cuenta solamente lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo digo, lo que yo siento, pero el otro ¿qué? ¿Dónde está ese otro? Entonces, hermanos, cuando hay descalificación, la consecuencia de todo esto es la sensación de no estar para el otro. La sensación de no estar para ese otro. Hermano, usted está para su esposa. Hermana, usted está para su esposo. Usted está para sus hijos. ¿Y de qué manera estamos para ellos? ¿Usted está para papá y mamá? ¿Usted está para su nieto, para su hermano? ¿De qué manera estamos para ese otro? Porque en la legitimidad existimos. Nos hacemos dignos para el otro. Y ese otro, al colocarse en nuestro lugar y entender nuestra demanda, nos ama, porque en el amor existimos. Esta segunda dimensión, en ese clima relacional, hay que fortalecer ese amor. Amamos en las buenas, pero en las malas no. Amamos cuando nos complacen, pero cuando no nos complacen no amamos. ¿Qué clase de amor es ese? Ese es el amor de Dios. Porque la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Ese es el amor de Dios que nosotros estamos manifestando en nuestras familias. El amor de Dios. Hay que perfeccionar y hacer más fuerte ese amor. La tercera dimensión de ese clima relacional que hay que fortalecer es la comunicación. Entonces viene la autoridad, viene el afecto y la tercera dimensión es la comunicación. La comunicación. La comunicación es a la relación, lo que la respiración es a la vida. La comunicación es a la relación
lo que la respiración es a la vida. Cuán importante es una adecuada comunicación en familia. La comunicación es a la relación. La comunicación hay que fortalecerla. Hay que ser más fuerte la comunicación porque es un pilar básico que une o separa familias. Si usted y yo sabemos cómo fortalecer esa parte tan importante de la comunicación, nuestras relaciones van a ser más sólidas, satisfactorias y enriquecedoras. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Uno de los aspectos más importantes para definir una relación estable y adecuada, o por el contrario, para determinar un vínculo disfuncional durante muchos años, que incluso puede llevar a la separación a nivel de pareja, la separación entre padres e hijos, o entre los mismos hermanos, es la problemática alrededor de la comunicación de las familias. La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, de sentimientos, de emociones entre las personas vinculadas en esa familia. Y son exteriorizadas esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, hermanos, a través de gestos, actitudes, comportamientos, palabras, silencios. Todo es una comunicación. Todo es una comunicación. ¿Cuán importante es la comunicación? Hay que fortalecer esta parte de la comunicación. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo nos estamos comunicando? Hay que tener en cuenta, hermanos, para no entrar en materia, porque eso es otro tema que vamos a abordar después, que hay que fortalecer nuestra comunicación de tal manera que nuestras palabras edifiquen, que nuestras palabras motiven y que nuestras palabras consuelen. Ese es el propósito de la comunicación en la familia. Para fortalecer esas relaciones familiares, la esencia de esa dimensión que se llama comunicación. Usted a la hora de emitir una palabra, de poner en la palabra sus pensamientos, sus sentimientos y emociones, por favor, que estén cargadas de palabras que edifiquen, que motiven y que consuelen. De lo contrario, por favor, guarde silencio. Es mejor quedarse calladito, porque no todo lo que se piensa se debe de decir. Hay que pensar antes de. Palabras que edifiquen, palabras que motiven y palabras que consuelen. Para que esa comunicación sea enriquecedora, nutrida en las relaciones familiares, necesitamos tener unos oídos que escuchen. Escúchenme bien, unos oídos que escuchen, unos ojos que observen, unas palabras que abracen y unos tonitos que acaricien. Oídos que escuchen, ojos que observen, palabras que abracen y tonitos que acaricien. En esa tercera dimensión que hay que fortalecer en la comunicación, en las relaciones, perdón. Viene una cuarta dimensión, son 7. Viene una cuarta dimensión para fortalecer las relaciones familiares. Les repito, autoridad, afecto, la comunicación y viene una cuarta. Y son los roles en la familia. Hermanos amados, hermanas, amigos, conocer el rol que cumple cada uno de los integrantes de la familia es muy, pero muy importante para tener una mejor visión del funcionamiento familiar. Usted sabe bien cuál es su rol dentro de la familia. Si usted sabe cuál es su rol al interior y fuera de la familia, se va a tener un mejor funcionamiento en la familia. Cuando hablamos de rol, se refiere a esas expectativas y normas que un grupo social, en este caso la familia, tiene con respecto a la conducta de la persona que ocupa una posición particular, incluyendo actitudes, valores y comportamientos.
Toda posición trae consigo una serie de funciones. Entonces, ese rol, o sea que las personas que están alrededor de nosotros tienen unas expectativas con respecto a nosotros. Por ejemplo, yo, Edwin González, mi esposa y mi hija tienen unas expectativas con respecto a mi rol como esposo y como padre. Es ese conjunto de funciones, el rol de esposo, el rol de padre, el rol de hijo, el rol de hermano, todo esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Entonces, familias, la pregunta es, ¿cómo estamos desempeñando nuestros roles? Porque al interior de la familia hay que fortalecer ese tema de los roles, esa dimensión. Hay tres modos diferentes de roles. El primero, hay un rol que se llama el rol prescrito. Ese rol prescrito es la conducta que se espera de quien ocupa una determinada posición. Entonces, las personas que viven con nosotros esperan actitudes, esperan comportamientos, esperan valores, esperan unas funciones de nosotros. Entonces ahí viene ese rol prescrito. Viene otro tipo de rol que es el rol percibido. Es el conjunto de conductas que el ocupante de una posición cree que debe llevar a la práctica. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted qué percibe? ¿Cuál es su percepción frente al rol que usted desempeña en la casa? Esta percepción que tiene cada integrante de la familia con respecto al rol que debe cumplir se basa en ¿qué? Se basa en la manera de cómo lo educaron, cómo lo criaron. Se basa en las creencias, en ese sistema de creencias que aprendió en una familia, en una cultura, una sociedad determinada. Por eso hay personas que dicen, según dentro del rol, que hay cosas que le parecen bien hechas y hay otras cosas que le parecen mal hechas. Hay expresiones como, yo no le veo nada de malo a eso. Yo no le veo nada de malo a eso. Y llega el esposo o la esposa y eso sí está mal hecho. Eso sí está mal hecho. Dependiendo de la percepción. Eso depende de las creencias que cada uno desempeñamos. Y hay un rol desempeñado. Ese es el tercero. El rol desempeñado es la forma en que una persona ejecuta definitivamente un rol específico. Es decir, las conductas que lleva a cabo realmente al interior de la familia. Entonces, para fortalecer las relaciones familiares, hay que fortalecer el tema de los roles al interior de la familia. ¿Cuántas dimensiones llevamos? Autoridad, afecto, comunicación, los roles, y viene otra dimensión, y son los límites. Los límites. ¿Cuán importante es? ¿Qué son los límites? Los límites al interior de familia hay que fortalecerlos y están constituidos por las reglas, escúchese bien, por las reglas que definen quiénes participan en la familia y de qué manera. Entonces, somos una familia. Listo. ¿Quiénes participan en esta familia y de qué manera van a participar? Entonces, hay una familia, papá, mamá e hijos. Entonces, ¿quiénes van a participar en esta familia y de qué manera usted va a participar en su rol de hijo? ¿De qué manera vamos a participar en nuestra pareja? Entonces hay que poner unos límites para fortalecer esas relaciones familiares, para no permitir, por ejemplo, que nuestros hijos entren a la diada conyugal. Usted y yo no le podemos permitir a nuestros hijos que entren a opinar o a aconsejar en la vida de pareja. ¿Por qué? Porque hay un tema allí de jerarquías, de autoridad, de credibilidad, de respeto. Entonces hay que fortalecer el tema de los límites. La sexta dimensión para fortalecer las relaciones familiares son las normas. Las normas en la familia. ¿Cuán importante son las normas? ¿Usted sabe para qué son las normas? Las normas es para crecer, permanecer y
fortalecernos en los valores. Donde prevalecen los valores, las normas se hacen secundarias. Entonces, el origen de las normas son los valores. Papás y mamás, para fortalecer las relaciones familiares, enseñémosle a nuestros hijos valores. Donde prevalecen los valores, las normas se hacen secundarias. ¿Cuán importante es esto? Enseñar a nuestros hijos, enseñar a los que nos rodean allí, que tenemos unos principios y valores enseñados desde la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y para enseñar esos valores, ¿cómo se le enseña a los niños, niñas, adolescentes? Precisamente con normas, con las normas. Y viene la séptima dimensión, y me perdonan por favor que me haya extendido un poquito, y es el uso del tiempo libre. El tiempo en la familia. El compartir en la familia. Ese tiempo no solamente de cantidad, que es importante, sí, pero el más importante es de calidad. Dice el libro de los Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hermanos, seamos diligentes para conocer el estado de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Hay que dedicarles calidad de tiempo. Una calidad de tiempo donde usted y yo permitimos que nuestra presencia se haga viva en la presencia de ellos. La presencia de ellos se hace viva en nuestras vidas cuando hay calidad de tiempo. Y saben, hermanos, cómo se hace fácil esa calidad de tiempo. Creando algo muy lindo que he aprendido en estos años en el Evangelio y en mi vida profesional, y es algo que se llama los mapas del amor. Los mapas del amor. En terapia familiar, nosotros trabajamos fuertemente esto. En la terapia de pareja y en la terapia de familia. ¿Y sabe qué son los mapas del amor? Es profundizar y es valorar las conversaciones que estamos teniendo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Mira, hermanos, que muchas veces uno tiene conversaciones de índole, por ejemplo, hay que coger las goteras, ¿verdad? Hay que pagar los servicios, ¿verdad? Hay que pagar tal cuenta, cómo nos fue en el trabajo. Sí, amén. Hay que tener esas conversaciones, pero cuando hablamos de crear esos mapas del amor, es construir conversaciones más profundas hacia el conocimiento del otro. ¿Usted sabe cuáles son los 3 temores que tiene su esposa o su esposo el día de hoy? ¿A qué le tiene miedo su esposo? Hoy. ¿Cuál es la alegría que su hijo ha tenido durante esta semana? ¿Cuáles son esos sueños, esas aspiraciones, esos deseos, esos proyectos que tienen sus hijos? O sea, cuando hablamos de mapas del amor, es construir esas conversaciones profundas. Mire, hermanos, que el celular se actualiza, el computador se actualiza. Ahorita el pastor mencionaba algo en su gran sabiduría que el Señor le ha dado, que actualizarnos con el tema. Pero yo le ruego a ustedes, hermanos, por favor, por favor, actualícense con su pareja. Muchas veces uno no le pregunta cosas a la pareja porque uno supone. No, yo ni le pregunté a usted. Si yo ya sabía usted qué es lo que iba a decir. No, yo me imagino usted qué iba a hacer. Entonces yo mejor no hice nada. Entonces nos llenamos de una gran cantidad de suposiciones, de supuestos, y no nos actualizamos con nuestra pareja y con nuestros hijos. Hermanos, por favor, reúnanse una vez por semana. Tengamos reuniones familiares en torno a un chocolatico, a una comidita que preparemos entre todos y sentémonos y empecemos a tener conversaciones donde profundicemos en el conocimiento del otro. Actualicémonos. Vea, hermanos, cuando yo me casé, mi color favorito era el rojo. Hoy por hoy ya no es el rojo, es el verde. Y no es porque en ese tiempo era hincha de Medellín y ahora soy hincha nacional, no, sino porque en ese tiempo el color rojo tenía un significado para mi vida.
y ahora el color verde tiene otro significado para mi vida. Entonces, actualícense, por favor, actualícense. ¿Cuál es la canción favorita de su cónyuge? ¿Y por qué? ¿Por qué le llama la atención esa canción? ¿Cuál es el texto bíblico que esta semana más le haya impactado? ¿Cuál es la predicación de este mes que más le llegó a la vida de esa persona? Actualícese, por favor, el uso del tiempo libre y esto fortalece las relaciones familiares. Gloria al Señor. Ya termino con esto. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, con esta enseñanza que usted ha recibido, que hay que fortalecer el afecto, la autoridad, la comunicación, las normas, los roles, los límites y el uso del tiempo libre, ¿en cuál de estas dimensiones cree usted que hay que fortalecer? Hacer más fuerte. ¿Cuál cree usted? Con esta enseñanza, ¿usted qué va a hacer de diferente su vida? O sea, sus hijos, ¿qué van a ver en usted? Su cónyuge, ¿qué va a ver en usted? Donde van a decir, vea, valió la pena haber escuchado esta enseñanza. Porque por favor, espero que no me hayan escuchado a mí, que hayan escuchado al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos.